Shalom Ubrajot, paz y bendiciones, que el Todopoderoso les bendiga y les guarde. En el nombre y los méritos del Mesías Yeshua, mi nombre es Alejandro de la Cruz y bajo la autoridad y el permiso de Roe Carlos Rodríguez, líder principal de la Congregación Mesánica Casa de Israel, ubicada en La Chorrera, Panamá, estamos aquí para compartir la palabra de nuestro Padre que está en el cielo. Damos gracias a Elohim que nos ha permitido llegar hasta este Yom Revií, cuarto día de la semana, día 27 del mes cuarto del año 5785, que equivale a miércoles 23 de julio del año 2025. Procedemos ahora a la lectura y los comentarios de la cuarta aliyá correspondiente a la parashá número 42, llamada Matot Masei. Son dos parashot en esta semana: Matot, que significa tribus, y Masei, que significa jornadas. Y esta cuarta aliyá se encuentra en el Sefer, en el libro de Bamidbar, traducido como Números, capítulo 32, versículo 20, hasta el capítulo 33, versículo 49. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Asher b'harbanu mikol ha'amim, venatan lanu et torato, Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones, nos ha dado tu Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Amén. Entonces le respondió Moshe: si lo hacéis así, si os disponéis para ir delante de Adonai a la guerra, y todos vosotros pasáis armados el Jardén delante de Adonai, hasta que haya echado a sus enemigos de delante de sí, y sea el país sojuzgado delante de Adonai, luego volveréis y seréis libres de culpa para con Adonai y para con Israel, y esta tierra será vuestra en heredad delante de Adonai. Mas si así no lo hicieis, he aquí habréis pecado ante Adonai, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Edificaos ciudades para vuestros niños y majadas para vuestras ovejas, y haced lo que ha declarado vuestra boca. Y hablaron los hijos de Gad y los hijos de Rubén a Moshe diciendo: tus siervos harán como mi señor ha mandado. Nuestros niños, nuestras mujeres, nuestros ganados y todas nuestras bestias estarán ahí en las ciudades de Gilad, y tus siervos, armados para la guerra, pasarán de delante de Adonai a la guerra, de la manera que mi señor dice. Entonces les encomendó Moshe al sacerdote Eleazar y a Yehoshua, hijo de Nun, y a los príncipes de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Y les dijo Moshe: si los hijos de Gad y los hijos de Rubén pasan con vosotros el Jardén, armados todos para la guerra delante de Adonai, luego que el país sea sojuzgado delante de vosotros, les daréis la tierra de Gilad en posesión. Mas si no pasan armados con vosotros, entonces tendrán posesión entre vosotros en la tierra de Canaán. Y los hijos de Gad y los hijos de Rubén respondieron diciendo: haremos lo que Adonai ha dicho a tus siervos. Nosotros pasaremos armados delante de Adonai a la tierra de Canaán, y la posesión de nuestra heredad será a este lado del Jardín. Así Moshe dio a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén y a la media tribu de Manashe, hijo de José, el reino de Sihón, rey amorreo, y el reino de Og, rey de Basán, la tierra con sus ciudades y sus territorios, las ciudades del país alrededor. Y los hijos de Gad edificaron Dibón, Atarot, Aroer, Atarot Sofán, Hazer, Oveja, Bet-Nimra y Bet-Aram, ciudades fortificadas. Hicieron también majadas para ovejas. Y los hijos de Rubén edificaron Hesbón, Eleale, Kiriatim, Nebo, Baal-Meón, mudados los nombres, y Sibna, y pusieron nombres a las ciudades que edificaron. Y los hijos de Maquir, hijos de Manashe, fueron a Gilad y la tomaron,
y echaron al amorreo que estaba en ella. Moshe dio Gilad a Maquir, hijo de Manaché, el cual habitó en ella. También Jair, hijo de Manaché, fue y tomó sus aldeas, y les puso por nombre Jabot Jair. Asimismo, Noba fue y tomó Kenat y sus aldeas, y lo llamó Noba, conforme a su nombre. Estas son las jornadas de los hijos de Israel, que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos, bajo el mando de Moshe y Aarón. Moshe escribió sus salidas conforme a sus jornadas, por mandato de Adonai. Estas pues son sus jornadas con arreglo a sus salidas. De Ramsés salieron en el mes primero, a los 15 días del mes primero, el segundo día de la Pascua, Pesa. Salieron los hijos de Israel con mano poderosa, a vista de todos los egipcios. Mientras enterraban a los egipcios, a los que Adonai había herido de muerte, de entre ellos a todo primogénito, también había hecho Adonai juicio contra sus dioses. Salieron pues los hijos de Israel de Ramsés y acamparon en Sucot. Salieron de Sucot y acamparon en Etam, que está al confín del desierto. Salieron de Etam y volvieron sobre Pi-Hahirot, que está delante de Baal-Zephón, y acamparon delante de Migdol. Salieron de Pi-Hahirot y pasaron por en medio del mar al desierto, y anduvieron 3 días de camino por el desierto de Etam, y acamparon en Mara. Salieron de Mara y vinieron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí. Salieron de Elim y acamparon junto al Yansuf, al Mar Rojo. Salieron del Mar Rojo y acamparon en el desierto de Zin. Salieron del desierto de Zin y acamparon en Dofca. Salieron de Dofca y acamparon en Aluz. Salieron de Aluz y acamparon en Refidín, donde el pueblo no tuvo aguas para beber. Salieron de Refidín y acamparon en el desierto de Sinaí. Salieron del desierto de Sinaí y acamparon en Kibroth-Hatabá. Salieron de Kibroth-Hatabá y acamparon en Haserot. Salieron de Haserot y acamparon en Ritma. Salieron de Ritma y acamparon en Rimón Pérez. Salieron de Rimón Pérez y acamparon en Libna. Salieron de Libna y acamparon en Risa. Salieron de Risa y acamparon en Selata. Salieron de Selata y acamparon en el monte de Sefer. Salieron del monte de Sefer y acamparon en Haradá. Salieron de Haradá y acamparon en Maselot. Salieron de Maselot y acamparon en Tahat. Salieron de Tahat y acamparon en Tara. Salieron de Tara y acamparon en Mitka. Salieron de Mitka y acamparon en Hasmona. Salieron de Hasmona y acamparon en Moserot. Salieron de Moserot y acamparon en Bene-Jacán. Salieron de Bene-Jacán y acamparon en el monte de Giddad. Salieron del monte de Giddad y acamparon en Jotbatá. Salieron de Jotbatá y acamparon en Abrona. Salieron de Abrona y acamparon en Esión-Geber. Salieron de Esión-Geber y acamparon en el desierto de Zin, que es Kadesh. Salieron de Kadesh y acamparon en el monte de Or, en la extremidad del país de Edom. Y subió el sacerdote Aarón al monte de Or conforme al dicho de Adonai, y allí murió a los 40 años de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mes quinto, en el primero del mes. Era Aarón de edad de 123 años cuando murió en el monte de Or. El cananeo, rey de Arad, que habitaba en el Negev, en la tierra de Canaán, oyó que habían venido los hijos de Israel, y salieron del monte de Or, y acamparon en Salmona. Salieron de Salmona y acamparon en Pumón. Salieron de Punón y acamparon en Obot. Salieron de Obot y acamparon en Ije-Abarim, en la frontera de Moab. Salieron de Ije-Abarim y acamparon en Dibón-Gad. Salieron de Dibón-Gad y acamparon en Almón-Diblataim. Salieron de Almón-Diblataim y acamparon en los montes de Abarim delante de Nebo,
salieron de los montes de Abarim y acamparon en los campos de Moab, junto al Jardín frente a Jericó. Finalmente, acamparon junto al Jardín, desde Bet-Jesimot hasta Bet-Sittim, en los campos de Moab. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, behaye olam natah betohenu, Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has dado la Torah de veracidad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Amén. En esta cuarta aliyá, que comienza en el versículo 20, en Números 32, 20, se narra al inicio la respuesta de Moshe ante la petición de los rubenitas. Recordemos de la aliyá anterior que la tribu de Rubén y la tribu de Gad tenían mucho ganado y fueron con una petición delante de Moshe. Le solicitaron quedarse ellos las tierras de Gilad, las tierras de las ciudades cananeas que habían sido conquistadas por los israelitas cuando enfrentaron a los cananeos, cuando enfrentaron a estos primeros reyes, el rey Og de Basán, estos reyes que estaban allí estos primeros reyes que fueron derrotados por los israelitas. Y ahora vemos la respuesta de Moshe ante esta petición. Y esa respuesta fue positiva. Recordemos que Moshe primero los había increpado, les había dicho que no debían de ser así, que tenían que pensar en que no podían desalentar a sus hermanos israelitas, que no podían pensar únicamente en ellos. Y bueno, ellos tuvieron que cambiar porque se dieron cuenta que se habían comportado de manera carnal. Y ellos lo que hicieron, entonces se comprometieron y dijeron: no, nosotros iremos a la guerra y combatiremos junto con nuestros hermanos. Solo queremos dejar a nuestros ganados en establos y queremos que nuestros hijos y nuestras mujeres estén protegidas en ciudades. Y bueno, la respuesta de Moshe fue: está bien, le vamos a dejar la tierra, pero siempre y cuando ustedes vayan y peleen y cumplan su palabra. Si ustedes no cumplen su palabra, el Eterno se va a enojar con ustedes y van a haber situaciones, van a tener muchas dificultades y el pecado que ustedes estén cometiendo en ese momento les alcanzará. Esa es la advertencia que les hace Moshe en el capítulo 32. Entonces, Moshe le da la palabra a ellos de que efectivamente ellos pueden tener esa tierra. Moshe, como líder, como representante de Adonai, da su palabra, promete que ellos, en efecto, si cumplen, se van a quedar con la tierra. Y la ejecución de este decreto dado por Moshe se realiza la vemos en el libro de Yehoshua, ¿no? Vamos al libro de Josué, capítulo 13. Vamos a ir un momentico para que veamos rápido cómo es que se cumplen las palabras de Moshe. Que se cumplen cuando él muere. Interesante. Se cumple después que muere. Josué, capítulo 13, versículo 16. Vamos a empezar a leer ahí. Dice: y fue el territorio. Vamos a leer a partir del 15. Dice: dio pues Moshe a la tribu de los hijos de Rubén conforme a sus familias. Y fue el territorio de ellos desde Aroer, que está a la orilla del arroyo de Amón, y la ciudad que está en medio del valle, y toda la llanura hasta Medeba, Esbón, con todas sus ciudades que están en la llanura, Dibón, Bamot Baal, Bet Baal Meón, Haasa, Kademot, Mefat, Kiriatín, Sibna, Sanet, Saret Sahar, en el monte del valle.
Bet Peor, las laderas de Pisga, Bet Hasimor, todas las ciudades de la llanura y todo el reino de Sihón, rey de los amorreos, que reinó en Hesbón, al cual derrotó Moché, y a los príncipes de Midian, Evi, Rehén, Sur, Ur y Reba, príncipes de Sihón, que habitaban aquella tierra. Entonces aquí vemos cómo se ejecuta en tiempos de Yehoshua las palabras que fueron dadas por Moché, el compromiso que hizo Moché con los rubenitas. También podemos seguir leyendo a partir de, en ese mismo capítulo, Yehoshua capítulo 13, vamos a leer el 24 al 25, dice: dio asimismo Moché a la tribu de Gad, a los hijos de Gad conforme a sus familias. El territorio de ellos fue Jazer y todas las ciudades de Gilad, y la mitad de la tierra de los hijos de Amón, hasta Aroer, que está enfrente de Rabá, y desde Hesbón hasta Ramat Mizpah y el Betonín, desde Mahanaín hasta el límite de Beir. En el valle Bet Aram, Bet Nimra, Sucot, Safón, resto del reino de Sihón, rey de Hesbón, el Yardén, y su límite hasta el extremo del mar de Cineret, al otro lado del Yardén, al oriente. Esta es la heredad de los hijos de Gad por sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Y si leemos también ahí mismo en el capítulo, vemos a partir del versículo 29 que también el territorio de Manasés fue compartido con ellos en ese mismo lugar. Otro versículo 13, versículo 29 y versículos 30. Podemos leerlos ahí. Entonces vemos, y es el resumen que queremos hacer, que ellos recibieron esa lo que Moché les había prometido, ellos lo recibieron. Pero recordemos que lo recibieron porque ellos salieron a pelear. Ellos cumplieron su parte del trato, su parte del pacto que habían hecho con Moché. Entonces, ¿qué nos enseña esto? ¿Y cuáles son las lecciones que podemos extraer de esto? Una de esas lecciones es que las bendiciones hay que pelearlas. Porque toda bendición que vamos a recibir en esta vida tienen un costo alto. Todas. Absolutamente todas. No existe algo como una bendición gratis. Una bendición que no haya costado nada. Eso no existe. Porque o nos cuesta a nosotros o le cuesta a otra persona. Pero algo completamente gratis no existe. En el caso de la salvación por medio de la fe, de la emuná en el Mashiach Yeshua, ¿cuál fue el costo? Bueno, el costo fue la muerte del Mashiach en madera. Fue un costo altísimo. Una muerte terrible, una muerte que no se le desea a prácticamente nadie. Sin embargo, Adonai envió a su hijo por amor a nosotros. Y en el caso de los rubenitas, en el caso de la tribu de Gad, ellos tuvieron también que pelear esa bendición. ¿Y cuál fue la pelea que tuvieron que hacer? Ellos fueron y tuvieron que ir a conquistar la tierra prometida, el resto de la tierra que era de sus hermanos. Porque sí, ellos obtuvieron su parte, pero tenían que hacer también su parte del compromiso. Y el compromiso con Moché era, bueno, ustedes tienen que ir a pelear en la guerra. Ustedes tienen que prometerse. Y entonces, esto nos enseña que toda bendición hay que pelearla. Hay que pelearla. ¿Pelearla con quién? Con el favor del Eterno. Asegurándonos que el favor del Eterno, asegurándonos que su misericordia, que su amor esté con nosotros. Que su chequiná, que su columna de nubes vaya enfrente de nosotros, guiándonos siempre. Pero hay que pelearlas. No hay bendición sin oposición.
Entonces, las otras interpretaciones que podemos hacer de esta lilla. Ya vimos el final, cómo terminó la historia de Rubén, de Gad, de Manasés, que también luego se unió a ellos, y cómo recibieron esa bendición estas tres tribus. Vemos en el capítulo 33 que es un resumen de todas las jornadas que tuvieron los hijos de Israel desde que salieron de Egipto hasta que acamparon frente a los montes, frente a las llanuras, a los llanos de Moab. Y ¿cuál es la intención de hacer una recapitulación de todo esto? Bueno, la intención de recapitular todo esto eran dos. Lo primero, Moshe lo hizo porque fue una orden de Adonai. ¿Dónde podemos encontrar esto? En Números capítulo 33, versículo 2, ahí lo dice. Dice, Moshe escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Adonai. Entonces ahí lo dice clarito el texto, fue por mandato de Adonai. ¿Por qué? Porque uno narra, Moshe sabía que él estaba narrando no solamente la historia del pueblo de Israel, sino que estaba escribiendo palabras de vida eterna. Estaba escribiendo lugares, estaba escribiendo mandamientos, estaba escribiendo situaciones, acontecimientos que iban a trascenderlo a él. No era solamente una recopilación histórica de la vida del pueblo de Israel. No, él sabía que lo que estaba escribiendo iba a trascender su propia vida. Sabía que lo que estaba escribiendo iba a trascender aún la historia de su propio pueblo, Israel, porque él sabía que estaba mostrando la gloria y describiendo cómo era la gloria del único Elohim verdadero, que se había revelado ¿a quién? Al único pueblo escogido por Adonai, que es el pueblo de Israel. Recordemos que Adonai escogió a Abraham, le dijo, Lej, sal de tu tierra y tu parentela, y haré de ti una gran nación. Esa fue la promesa. Esa fue la promesa inicial. Esa es la promesa fundacional del pueblo de Israel. Bendeciré a los que te bendicen, maldeciré a los que te maldicen, y en ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Ese es el sentido. Después bendijo a Isaac, bendijo a Jacob y bendijo a todos los patriarcas. Y Israel iba a ser escogida entre todas las naciones. ¿Por qué? Porque Adonai les iba a entregar la Torah al pueblo de Israel. Entonces, ¿por qué Moshe hizo esto? Bueno, porque Moshe sabía que había una trascendencia, tenía intimidad con Adonai, y él sabía que las palabras que él escribiera iban a ser importantes. No solo para él, no solo para el pueblo de Israel en ese momento, sino también para el pueblo de Israel en el futuro. Y por eso es que estamos hablando hoy en día de Moshe. ¿Por qué? Porque son palabras permanentes. La Torah es permanente, permanece para siempre en los cielos. Por eso es que nadie puede anularla, porque es la palabra de Adonai. Y nadie puede anular a Adonai, porque Adonai es eterno. Él es el Olam. Entonces, esa fue la primera respuesta. Moshe lo hizo para obedecer a Adonai, obedecer el mandato a Adonai. Lo segundo, Moshe lo hizo para que Israel recordara tanto sus victorias como sus derrotas. Y esto es muy importante en la vida. ¿Por qué? Porque en la vida siempre vamos a tener momentos de alegría, momentos de bendición, momentos de felicidad, pero también vamos a tener momentos de aflicción, momentos de duelo, momentos de sufrimiento.
Y Moshe quiso, a través de de describir estos lugares en donde ellos estuvieron, ambas situaciones, las situaciones buenas y las situaciones malas. ¿Cuáles eran estas situaciones? Bueno, estos lugares que hicieron recordar tanto situaciones buenas como malas. Bueno, por ejemplo, ahí donde dice, luego ellos estuvieron salieron de Etán y volvieron sobre Pi-Hahirot, que está delante de Baal-Zephón, versículo 7, número 32:7, que está delante de Baal-Zephón, y acamparon delante de Migdol. Salieron de Pi-Hahirot y pasaron por en medio del mar al desierto, y anduvieron 3 días de camino por el desierto de Etán, y acamparon en Mara. ¿Qué está recordando ahí Moshe? Bueno, está recordando el momento del cruce del Yam Suf, el cruce del Mar Rojo. ¿Y qué pudiera simbolizar esto en nuestras vidas? Bueno, los momentos en que Adonai ha intervenido en nuestras vidas de manera sobrenatural. Cuando todo parecía perdido, cuando el enemigo estaba detrás de nosotros, cuando no había salida, se abrió el Mar Rojo. Se abrió el Mar Rojo y fuimos salvados. Y no solo fuimos salvados nosotros, sino que también murieron nuestros enemigos. Y esto debemos de recordarlo siempre. También vemos otros lugares, por ejemplo, ahí mismo, donde dice, acamparon en Mara, versículo 8, y salieron de Mara y vinieron a Elín, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí. ¿Qué lugar era Mara? Bueno, recordemos que el pueblo también se quejó. El pueblo se quejó y allí ellos encontraron agua, pero el agua era amarga. Sin embargo, Adonai hizo un milagro y transformó la amargura en saciedad. Adonai cambió esa situación y Adonai permitió que el pueblo pudiera satisfacer su sed. Pero a su vez también fue un recordatorio de la falta de fe de los israelitas. ¿Por qué? Porque los israelitas se quejaron. Después que habían visto todos los milagros, después que habían visto todas las maravillas de Adonai, bueno, aún así, los israelitas seguían pensando que iban a morir. Recordemos este pasaje rapidito, está en Éxodo capítulo 15, versículo 22. Éxodo 15, 22 dice, e hizo Moshe que partiese Israel del Mar Rojo, el Yam Suf, y salieron al desierto de Shur, y andaron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moshe y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moshe clamó a Adonai, y Adonai le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron, y allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Adonai tu Elohim, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Adonai, tu sanador. Entonces aquí vemos que el recordatorio de que no debemos de quejarnos por las situaciones que estemos pasando en nuestras vidas. ¿Qué otro ejemplo hubo también en Números 33? Una de esas jornadas. Otra de esas jornadas fue, por ejemplo, ellos acamparon frente al Sinaí. Ellos acamparon en el desierto del Sinaí. Salieron de Refidim, versículo 15, Números 33, 15, salieron de Refidim y acamparon en el desierto de Sinaí. ¿Qué nos recuerda esto? Cuando acamparon en el desierto de Sinaí, Matan Torah, la entrega de la Torah.
Y ahí recordamos cuando Adonai abre nuestra mente y nos ordena seguirle. Y nos ordena obedecerle. Para que nos vaya bien en la tierra que Adonai nuestro Elohim nos da. Entonces vemos diferentes momentos de la vida del pueblo de Israel. Momentos de angustia, donde no había agua. Momentos de esclavitud, donde fueron maltratados por los egipcios, que eran Pi-Ramsés, por ejemplo. Momentos en que Adonai les muestra la Torá. Y eso tiene mucho que ver con nuestra vida, porque en nuestra vida pasamos por esos diferentes acontecimientos, por esas diferentes jornadas. No sé en qué jornada puede estar en tu vida. Quizás estás en estos momentos en Pi-Ramsés, estás siendo esclavo. Si eres esclavo, quiero recordarte algo. Adonai te va a liberar. Si tú pones la fe en Él, Adonai te va a liberar. Si ya saliste de la esclavitud, quiero recordarte que Adonai puede hacer un milagro sobrenatural en tu vida, en tus finanzas, en tu vida emocional, en tu familia. Él tiene poder para hacer eso. Y Él puede y tiene poder para abrir el mar rojo y que tú atravieses el mar rojo y que tus enemigos espirituales, a Satán, que el Eterno lo reprenda, queden sepultados en el mar. Si tu experiencia es que ya pasaste el mar rojo, el Yam Suf, y luego de esto te desesperas y ves que no hay agua y ves que hay dificultades, ¿qué podemos aprender ahí? A no quejarnos, a saber que Adonai vendrá al rescate de nosotros. Adonai vendrá siempre al rescate de nosotros. Y si no llega, por la circunstancia que sea, da lleno, nos hubiera bastado. Ya si llegamos hasta aquí, hubiera sido suficiente. Pero créanme que Adonai es maravilloso y tiene poder para sacarnos de toda situación y para calmar nuestra sed. Y en el caso del monte Sinaí, si acampas ahí y estás escuchando la Torá de Adonai, ¿cuál es el mensaje que tiene el Eterno para ti en este día? Que le obedezcas. Que le obedezcas. Obedece a Adonai, porque en ello hay bendición. Si quieres disfrutar de la vida eterna, obedece sus mandamientos. Sus mandamientos no son gravosos. Él quiere lo mejor para ti. Busca a Adonai en cada una de las jornadas, en cada una de las estaciones en las que te encuentres, y Él te bendecirá. Y encontrarás paz para tu alma. Que el Eterno les continúe bendiciendo. Shalom, hermanos.